La humanidad busca al Dios verdadero. Solo aquellos a quienes el Dios verdadero concede gracia pueden encontrarlo. Las personas de todas las naciones y tribus, todas ellas están buscando a Dios. No importa qué tipo de Dios estén buscando. Todos creen erróneamente haber encontrado al Dios verdadero. Es decir, la humanidad quiere encontrar al Dios verdadero real. En la antigua China, ya había muchas personas que querían buscar la inmortalidad o buscar al Dios verdadero. Muchas personas discuten si existe un Dios verdadero. Entre todas las naciones y tribus, todos están buscando a su Dios. Pero muchísimas personas son engañadas, creyendo erróneamente que el Dios al que sirven ahora es el Dios verdadero. Pero dado que el Dios verdadero es el de Israel, Dios es el único Dios verdadero. Solo encontrando a Israel se encuentra al Dios verdadero. Pero ahora, en los últimos miles de años, Israel no apareció. El Israel del nuevo pacto no apareció. Ahora que hemos llegado al fin del mundo, el Israel del nuevo pacto ha aparecido. Cuando leemos el Apocalipsis, descubrimos que el Israel del nuevo pacto es el sol en el Apocalipsis, vestido del sol, aquel sol con la luna bajo sus pies. Ese es Israel. Por lo tanto, Israel debe brillar, con su gran luz, iluminar a los hijos del país, para que los hijos del Israel espiritual en el país tengan todos la luz de Israel, el resplandor de la luz del sol. Entonces, ellos podrán encontrar a Jehová, el Dios verdadero. Esto es lo que entendemos. Jehová es el Dios de Israel. Ya se ha profetizado que Israel brillará, iluminando a todas las naciones y tribus, para que todas las naciones y tribus, gracias a Israel, puedan encontrar al Dios verdadero. En el pasado, nadie conocía al Dios verdadero, pero a continuación, habrá personas de todas las naciones y tribus, que, por causa de nosotros, por causa del hermano Heber, encontrarán al único Dios verdadero, porque el Padre Celestial Jehová, un día del año 2024, le dijo al hermano Heber: a través de la aplicación de YouTube, obtendrás a un cuarto de la humanidad. Y el Padre Celestial le hizo ver al hermano Heber hasta qué punto habría tanta gente. Las personas que vienen a escuchar la verdad del hermano Heber son tantas como en el almacén de JD, o dentro del almacén de SF Express, igual que un flujo incesante de productos. En la cinta transportadora, un flujo incesante de productos, muchísimos de ellos. Y el Padre dijo que un cuarto de la humanidad conocerá a Dios a través de la aplicación de YouTube y vendrá a creer en tu Dios. Así que el Padre Celestial ya ha determinado que la humanidad, por medio de el Israel del nuevo pacto, conozca al Padre Celestial, y un cuarto de las personas conocerá a Dios a través de la aplicación llamada YouTube, para llegar a conocer a Dios. Por supuesto, también está la parte restante, que parece que a través de otras aplicaciones, o por otros canales conocerán a Dios. Esta es la gente de esta era. Sin duda habrá muchísimas personas que encuentren al Dios verdadero. Veamos, a las personas que encuentran al Dios verdadero, ¿cuál será su destino? Pongamos un ejemplo. El Dios verdadero, el Padre Celestial Jehová, para hacer que la gente lo encuentre, a menudo lo hace a través de sus siervos los profetas. Hacer que la gente encuentre al Dios verdadero. Pongamos un ejemplo. Los siervos del Dios verdadero, a menudo son llamados profetas. Por ejemplo, en la época del profeta Elías, cuando el profeta Elías vivía con una viuda. Porque en aquel tiempo, durante los años de hambre, la viuda y su hijo, con el profeta Elías, vivían allí juntos. En ese momento, la viuda solo tenía un poco de harina. Y también solo un poco de aceite. Pero el profeta Elías dijo: hazme un panecillo para que yo coma, porque Jehová me ha dicho que la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y así fue, en esos años de hambre y sin lluvia. El profeta Elías y la viuda, y también su hijo, comieron juntos de esto. La harina de la tinaja. Esa harina probablemente era solo de unos 100 o 200 gramos, o tal vez solo 300 gramos. Y el aceite de allí, probablemente ni siquiera
Sabían si llegaba a 50 litros. Muy poco aceite. En ese momento la viuda dijo: la harina de aquí, y el aceite de aquí, solo nos alcanzan a mí y a mi hijo, para hacer un pequeño panecillo, y ni siquiera nos llenará. No alcanza para una comida. Ni para una sola comida es suficiente. Es decir, no es suficiente para comer una comida. Pero el profeta Elías dijo: Jehová me ha dicho: la harina de tu tinaja no se acabará, ni el aceite de tu vasija disminuirá. Y así fue como sucedió después. ¿Acaso no fue esta viuda, debido al profeta Elías, quien encontró al Dios verdadero? Fue precisamente por el poder del Dios verdadero, que hizo que el aceite de esta vasija y la harina de la tinaja no se acabaran. En la época del profeta Eliseo, había una mujer que era muy buena con Eliseo, y preparó especialmente para el profeta Eliseo un lugar donde hospedarse. Pero esta mujer nunca se había quedado embarazada, aunque estaba casada con su esposo. No había quedado embarazada en muchos años. Entonces el profeta Eliseo dijo: el año que viene por este tiempo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y después, efectivamente, dio a luz. Más tarde, el hijo de esta mujer murió. Y entonces, ella fue desesperadamente a buscar al profeta Eliseo. Se arrodilló ante Eliseo, y se aferró fuertemente a los pies de Eliseo, diciéndole al profeta Eliseo que tenía que ir con Eliseo, que tenía que llevar a Eliseo para resucitar a su hijo fallecido. Entonces Eliseo llegó al lado de esta viuda, al lado del hijo de esta mujer, y oró por este hijo. Entonces este hijo resucitó de entre los muertos. Fue esta mujer quien encontró al profeta. Encontró al siervo del Dios verdadero. Y esta mujer, debido al siervo del Dios verdadero, hizo que el poder del Dios verdadero entrara en el hijo de esta mujer, y él volvió a la vida. Entonces, antes de que el mundo llegue a su fin, antes de que se difunda la salvación de Dios, el Hijo del Dios verdadero, llamado el Mesías, su Hijo unigénito, Jesucristo, vino al mundo como hombre. Él manifestó al Dios verdadero al mundo. ¿Cómo manifestó al Dios verdadero al mundo? Primero, convirtió el agua en vino. La gente vio el milagro del agua convertida en vino, y comprendió que al conocer al Hijo del Dios verdadero, seguramente verían el poder del Dios verdadero, y verían los milagros del Dios verdadero, porque el agua se convirtió en vino. Este milagro fue hecho por Dios Jehová. Entonces, ¿a través de quién lo hizo Dios Jehová? A través de su Hijo unigénito, Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró el poder del Dios verdadero al mundo, para que los discípulos del Señor Cristo, los discípulos del Señor Jesús creyeran que en Jesucristo está el Dios verdadero. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Hermanos y hermanas, miren, creemos en Jesús, simplemente porque en Jesús está el Dios verdadero. Si en el Señor Jesús no estuviera el Dios verdadero, y creyéramos en Él, tampoco podríamos obtener el poder del Dios verdadero para sanarnos. Si en Jesucristo no estuviera el Dios verdadero, no tendríamos que creer en el Señor Jesús. Pero en Él está el Dios verdadero. Y además, el Dios verdadero lo envió para salvar a la humanidad. El Dios verdadero, Dios Jehová, envió a su propio Hijo unigénito a ser crucificado, para que el Dios verdadero, Dios Jehová, para que el único Dios verdadero, el Padre Jehová, por causa de Jesús, perdonara los pecados de la humanidad. Entonces, al encontrar al Señor Jesús, podemos encontrar a la gente del mundo, que hace que el agua, a aquel que convierte el agua en vino. El hermano Heber nunca había oído hablar de que el agua de 16 tinajas se convirtiera en vino, ese tipo de milagro. Nunca había oído hablar de ello. El Señor lo hizo con una sola palabra. Es decir, al encontrar al Señor Jesús, encontramos a Dios Jehová, quien convierte el agua en vino. Una vez, Pedro estaba pescando. Pedro pescó durante toda la noche, y no obtuvo ni un solo pez. En ese momento, el Señor le dijo a Pedro: lleva la barca a aguas profundas y echa las redes para pescar. Entonces Pedro le dijo al Señor: Maestro, anoche estuve pescando toda la noche, pero durante toda la noche no he pescado ni un solo pez. Entonces el Señor dijo: tú. Y luego, Pedro continuó diciendo: ya que me lo ordenas, de llevar la barca a aguas profundas para pescar, echaré las redes para pescar. Así que Pedro llevó la barca a las aguas profundas,
En cuanto Pedro echó la red. Esta red de peces. Fue, en toda la vida de Pedro, la mayor cantidad de peces que había obtenido. Esta red de peces. Pedro no podía sacarla. Entonces, Pedro llamó a sus buenos amigos Juan y Jacobo. Y también a su hermano Andrés, para que vinieran a ayudar. Al sacar esta red de peces. ¿Cuántos peces obtuvieron? Obtuvieron 2 barcas de peces. Llenaron ambas barcas. Y estas 2 barcas casi se hundían en el mar. En ese momento, Pedro se arrodilló ante el Señor y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Entonces este asunto hemos comprendido. El Señor Jesucristo. Por causa del Señor Jesús. El gran poder del Dios verdadero. El Dios verdadero dijo a través de la boca del Señor Cristo: echa la red, para pescar. Y entonces, Jehová, el Dios verdadero, el poder de Dios, hizo que miles y miles de peces entraran en la red de Pedro, permitiendo a Pedro obtener 2 barcas llenas de peces. En el Señor Cristo está el Dios verdadero. Al encontrar al Señor Jesús, se puede encontrar a aquel que hizo que Pedro echara la red y obtuviera tantos peces. Al encontrar a aquel, entonces obtenemos la gracia de la redención. Buscamos al Dios verdadero, que es buscar a aquel que hizo que el agua se convirtiera en vino. ¿En nombre de quién podemos buscar y encontrar a aquel que convirtió el agua en vino? En el nombre de Jesucristo podemos encontrar a aquel que convirtió el agua en vino. Entonces, nosotros también, en el nombre de Jesucristo, podemos encontrar a aquel que hizo que tan pronto como Pedro echara la red, obtuviera 2 barcas de peces, para encontrar a aquel. Y al encontrar a aquel, ¿cómo lo encontramos? Es encontrando a su Hijo, creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es aquel llamado el Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Por medio de él, podemos encontrar a aquel que hizo que en cuanto Pedro echara la red, obtuviera 2 barcas de peces. Entonces, esta mañana, el hermano Iber, cuando alababa junto con los hermanos y hermanas, la hermana Zawan se quedó dormida por un momento, tal vez solo por un instante, y vio a nuestra hermana de Seng, desde la cama donde ahora está acostada en esa cama, levantarse y bajar con gran alegría. Y además, podía caminar. Entonces la hermana Zawan habló con ella y le dijo: hermana de Seng, ya puedes caminar. La hermana de Seng puede caminar. Es decir, debemos, en el nombre del Señor Jesucristo, encontrar a aquel que puede hacer caminar a la hermana de Seng, que es encontrar a Dios en el nombre del Señor Cristo. Por la fe en el nombre del Señor Cristo, encontrar a Jehová, el Padre Celestial y Dios verdadero, para que la hermana de Seng pueda dejar la silla de ruedas y pueda caminar, igual que nosotros. Es decir, un día, la hija de Jairo murió. Entonces el Señor Jesucristo entró en la habitación de la hija de Jairo, y le dijo a la niña recién fallecida: niña, a ti te digo, levántate. Esta pequeña hija resucitó inmediatamente de entre los muertos, abrió los ojos y revivió. Entonces, ¿a quién debemos buscar? Es a aquel que puede hacer que esta niña abra los ojos y resucite de entre los muertos, a aquel de quien el Señor Cristo dijo: niña, levántate. Y ella resucitó. ¿Quién es? Es el Dios verdadero, el Padre Celestial Jehová. Es el Señor Jesucristo. Al decir estas palabras, es que hay uno, de gran poder y fuerza, que es llamado Jehová, el Creador y Soberano Supremo. Es decir, por el nombre de Jesucristo, por las palabras de Jesucristo, que inmediatamente hizo resucitar a la niña. Debemos, por creer en el nombre de Jesucristo, encontrar a y así encontrar al Dios verdadero. Esto es, que la humanidad debe creer en Jesucristo para poder encontrar al Dios verdadero. Amén.